todo lo que crees que es real no lo fuera, y si tu trabajo, tus recuerdos, hasta tu sentido del yo fuesen construcciones de tu mente y tu ego, hoy vamos a explorar por qué muchos filósofos y místicos llegan a esta misma conclusión. ¿Podríamos vivir dentro de una realidad fabricada donde nada es real y lo único real está fuera de esta simulación? Pero, ¿y si vivimos en una ilusión? ¿Quién la controla y por qué? Pues quédate hasta el final de este video que te volará la cabeza. René Descartes propuso dudar de todo hasta hallar una certeza indudable. Si nuestros sentidos pueden engañarnos, ¿cómo estar seguros de que lo que percibimos es real? Quiero arrancar este punto con esta duda metódica de Descartes, y que te pone a pensar un poco. El ojo humano puede percibir solo una pequeñísima fracción del espectro electromagnético total, equivalente al 0.0035%. Imagina cuánta información de nuestra realidad escapa de nuestros ojos. Nosotros no vemos el mundo como lo haría una hormiga, por ejemplo, o como lo hace una abeja o una serpiente, pero sí podemos ver un espectro de luz visible que le da forma a nuestra realidad física. Teniendo esto en cuenta, podemos partir de la idea de que el mundo y la realidad física no es lo que percibimos. Realmente, lo que nuestros avatares físicos pueden percibir por medio de los 5 sentidos quedan totalmente limitados con la vastedad de la infinita existencia. Y esto se relaciona totalmente con ideas que provienen desde el principio de la humanidad, a tal grado de que han sobrevivido miles de años hasta nuestros días. Por ejemplo, Platón y la alegoría de la caverna. Esta alegoría nos habla sobre la educación y la realidad, en la que algunos de los prisioneros ven sombras proyectadas en la pared de su caverna, creyendo que esto es lo único que existe. Pero ¡oh sorpresa! Hay una persona inconforme, alguien que duda, alguien que discierne. Es un prisionero que está tratando de liberarse, escapa de la cueva y se da cuenta que fuera de la cueva hay un mundo exterior, un mundo increíble que nunca imaginó. Puede ver el sol, puede ver las nubes, la vegetación, y se da cuenta de que lo que estuvo viviendo toda su vida en realidad no era toda la verdad. Al entender esto, el prisionero, ahora libre, regresa a la cueva para contarle a los demás lo que ha vivido y lo que ha experimentado. Pero los prisioneros, al no entender, al no saber y al no conocer y al no querer experimentar esta nueva realidad, simplemente se resisten a creerle, lo tiran de loco, le dicen que está mal, que fue un sueño, o que simplemente es una experiencia anecdótica que no tiene interés porque la verdad es la que todo el colectivo conoce. Bueno, pues ¿de qué les suena en el 2025? Prácticamente nos suena de todo. Esta alegoría explica los niveles del conocimiento desde la opinión, que es la caverna, hasta la ciencia y la verdad, que es el mundo exterior y que se pueden experimentar en carne propia por cada uno de los individuos, los cuales, por medio de la experimentación, podrán conocer poco a poco la verdad. Esto no solo es una alegoría psicológica, responde a que el mito funciona como crítica epistemológica, cuestiona la autoridad de los sentidos y legitima la búsqueda de métodos para comprobar la realidad. La liberación es como el despertar de la conciencia. Salir de la caverna equivale a experiencias que rompen la identificación con lo cotidiano. Por ejemplo, la meditación profunda, los sueños lúcidos, los viajes astrales o en estados de conciencia superior al consumir enteógenos que muestran otra realidad, como mencionaba en su libro Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Hoy en día existe resistencia social al descubrimiento de la verdad por cuenta propia. Dejamos que los demás nos digan cómo son las cosas y cómo deberíamos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, sentir, etc.
Por eso es que el que descubre que nada de esto es real y lo comparte con los demás es tirado por un loco, por un enfermo, esquizofrénico o simplemente por un conspiranoico. El rechazo que sufre el liberado refleja cómo las personas tienden a descartar o ridiculizar testimonios que cuentan la realidad censurada. Pero esto está cambiando gracias a que nuestra conciencia está despertando cada vez más. Estamos despertando esta luz que llega a nosotros en este rincón del universo. Por fin está haciendo que nuestra conciencia se libere de estas cadenas que nos aprisionan a la vida material, física, de esta tridimensionalidad que conocemos como planeta Tierra. Platón insiste en que la verdad se comprende progresivamente. Esto conecta con la idea de que ver la Matrix no es un efecto instantáneo, como se puede apreciar en la película con el mismo nombre, sino una acumulación de conocimientos ocultos, prácticas y comprobación interna que le harán ver al prisionero que realmente hay una forma de salir de esta prisión. De igual forma, en tradiciones antiguas como el budismo o la filosofía Vedanta dentro del hinduismo, o también en los egipcios, hacen mención a esta Matrix con un concepto diferente. Puede ser Maya, Brahman o el velo de Isis. La Maya se refiere a la ilusión cósmica o al velo de la realidad material que oculta la verdadera naturaleza de la existencia, o para los egipcios el velo de Isis, que es un velo que cubre nuestros ojos físicos y representa el misterio inherente a la existencia y el conocimiento oculto que la humanidad busca desvelar. Se cuenta que sobre la tumba de Isis se erigía una estatua con el rostro cubierto por un velo negro y la inscripción: "Soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y mi velo jamás fue corrido por ningún mortal". Con esta pequeña frase podemos darnos cuenta que en ella se encuentra una verdad muchísimo más grande de lo que te pueden contar. Realmente hay una forma de ver más allá de nuestros 5 sentidos, pero esto es algo que deliberadamente ha sido oculto por estas élites, por estas personas, por estas familias que no quieren que despertemos, que no quieren que podamos ver más allá de pagar tarjetas, de pagar impuestos, de trabajar 10 horas de nuestra vida todos los días por 80 años, 70 años, 60 años. Pero bueno, es un tema que iremos desarrollando más adelante. Brahma, la realidad última, es lo que significa como tal esta palabra. Es un concepto central del hinduismo, la realidad absoluta, impersonal e inmutable, que subyace a toda existencia. Se diferencia del dios creador Brahma. Como podemos ver, el concepto de la vida como una matrix, simulación o algo irreal como un sueño se abre paso desde hace miles de años. No es una idea New Age. Es algo que acompaña a todos los seres humanos, especialmente curiosos por descubrir su verdadero propósito en esta vida, haciéndose las preguntas más importantes que cualquier ser humano podría plantearse. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Entre otras. Una vez que te planteas estas preguntas y decides qué quieres resolverlas, no hay vuelta atrás. Comienza el camino del iniciado y poco a poco llegará toda la información a ti, en forma de personas, de conocimiento, de libros, películas, series y muchísimas formas más. Por lo que vas comprendiendo que no eres el único que comienza a levantar el velo de Isis. Entiendes que esto va más allá de lo que te cuentan. Un ejemplo tan claro es la película de Alicia en el País de las Maravillas, que si te gustan, más adelante podría ser un análisis de la película, desvelando sus secretos esotéricos que se plasman en ella. Retomando,
Para el común de la población, simplemente es una película más, adaptada de una novela de hace 160 años. Imagina, 160 años. ¿Por qué crees que perduran en el tiempo este tipo de novelas, cuentos, fábulas, etcétera? Es porque en ellas se oculta algo más que una simple novela, una simple historia. Es el relato vivo de una persona que en su época despertó y que estaba adelantado a su tiempo y trató de plasmar por medio de este tipo de recursos una verdad indiscutible que cualquier ser humano puede comprobar por sí mismo, y eso es la parte más importante de este tema. Hace algunos años, un profesor de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, fundador del Future of Humanity Institute, publicó este argumento en su ensayo Are You Living in Computer Simulation en The Philosophical Quarterly en el 2003. Es uno de los textos más influyentes en la filosofía contemporánea de la tecnología. Plantea que es estadísticamente probable que vivamos en una simulación creada por una civilización post-humana. Este argumento ha influido en debates filosóficos, científicos y culturales, incluyendo a figuras como Elon Musk, desarrolladores de videojuegos muy importantes y de la realidad virtual. ¿Por qué sería muy probable vivir en una simulación? Bueno, si una simulación avanzada puede simular millones o billones de conciencias humanas, entonces el número de seres simulados sería mucho mayor que el número de seres originales. Por lo tanto, estadísticamente cualquier conciencia que exista como la tuya o la mía tiene más probabilidades de ser simulada que de ser la conciencia base. En otras palabras, si las simulaciones son posibles y comunes, la probabilidad de que estés en una de ellas es altísima. Pero hay que dejar algo muy en claro. A pesar de que muchos de nosotros que estemos despertando tengamos esta idea de que vivimos en una simulación, hay que ser totalmente claros y concisos. No es una simulación. Esto es como el concepto clave o la palabra para llamar la atención de las personas, de las conciencias dormidas, para hacerles un poquito de ruido dentro de ellos mismos y que se den cuenta de que hay mucho más de lo que ellos creen conocer o de lo que les han enseñado. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿vivimos en una simulación? Simplemente te diría que no. Pero, si realmente quieres saber mi punto de vista con base a mi experiencia, decirle simulación se queda corto. Realmente es la experiencia más avanzada del universo. Literalmente puedes crear todo lo que imagines. Esta realidad la construimos todos, y por eso es que hay personas que tienen el conocimiento de esto desde hace milenios y controlan nuestra realidad física por medio de la manipulación de las masas. Más adelante tocaremos estos temas. Quiero irlos introduciendo más que nada para que entiendan que esto no es una simulación. ¿Quieres verlo con la palabra más burda y simplista que existe? Sí, es una simulación, pero no es una simulación. Todo lo que vives y experimentas aquí es real, se queda grabado. Algunos le dicen registros akáshicos. Simplemente a mí no me gusta ponerle etiquetas porque son solo eso, etiquetas que con nuestra conciencia de tercera dimensión tratamos de medio explicar a las personas que todavía están en el sueño para que medianamente logren entender lo que tratamos de dar a entender, porque sinceramente tratar de explicar la realidad no se puede con el lenguaje humano, es imposible, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Todo esto nos puede dar un poco de luz acerca de estos temas. Realmente la conciencia es la que materializa esta realidad tridimensional, esta realidad que se crea por medio de la geometría, por medio de los fractales y por medio de la conciencia de Dios. Nosotros somos un fragmento de la conciencia de Dios.
¿Pero qué es Dios? Dios no es un señor varón, no es una persona allá arriba que te está observando todo el tiempo, es tu propia conciencia que está conectada a la fuente. ¿A cuál fuente? Pues a la fuente universal de donde todo proviene. Las estrellas, los agujeros negros, la tierra, las piedras, los perros, los gatos, tú, yo y cualquiera que nos esté escuchando, todo proviene de la fuente. Puedes conectar con esa fuente directamente si tú quieres. No necesitas de ninguna iglesia, no necesitas de ningún papa, de ningún obispo, de ningún intermediario. Tú, solito, puedes llegar a conocer a Dios y realmente es impactante. Ahora, con esto, yo lo que quiero dar a entender es que dejen de creer en todo lo que escuchan allá afuera. No me crean a mí tampoco. Yo por eso insisto, puedo enseñarles cómo lograrlo y que ustedes mismos lo comprueben por su propia cuenta. No necesitan creerme a mí, no necesitan creerle a nadie. Yo no soy un gurú, yo no les voy a vender nada. Simplemente es abrir los ojos a las personas que quieran abrirlos. Ahora, retomando esto, ¿qué significa que la realidad dependa del observador? En el mundo cuántico, como lo habíamos platicado, las partículas como los electrones o los fotones pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Esto se le llama superposición. Sin embargo, cuando se realiza una medición, esa superposición colapsa y la partícula adopta un estado definido. Este fenómeno se conoce como el efecto del observador. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información, podrías decirme, oye, creo que posiblemente tengas un poco de razón. Quiero comprobarlo, quiero saber la verdad. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Es posible escapar de esta Matrix? Pues, ¿qué crees, amigo mío? Es posible, pero es un trabajo interno que te puede llevar una vida o 10 vidas. En la cultura egipcia, cuando tú morías, tenías un juicio, el juicio de Anubis, un juicio donde podían observar cuáles eran todas tus acciones de toda tu vida, si realmente la aprovechaste, si hiciste el bien, si hiciste el mal, y si tu corazón era más pesado que una pluma, estabas condenado a repetir el ciclo y volver a venir aquí, volver a tener las experiencias, volver a sufrir, a estar del otro lado de la moneda. Si en algún momento fuiste rico, tuviste opulencia, tuviste a personas detrás de ti a las cuales manipulaste para lograr llegar al poder, tener todo el dinero y tener toda la fama, tener todo lo que quisiste a costa de pisar a los demás, pues ¿qué crees, amigo? Vas a experimentar el otro lado de la moneda. Si no aprendes, vas a repetir este ciclo sin final hasta que puedas lograrlo. Pues al momento de morir, si logras equilibrar esta balanza, puedes lograr salir de este ciclo de vida y muerte, de este samsara. ¿Es posible despertar? Por supuesto que sí. ¿Es posible escapar? Por supuesto que sí. Es un trabajo individual que cada persona debe de realizar y que cada persona le llega a su momento. Si quieres ser libre, tienes que esforzarte, tienes que trabajar en ti mismo, tienes que sanar, tienes que perdonar, tienes que mejorar como ser humano. No solo se trata de reconocer tus errores, se trata de realmente darte cuenta de lo que eres, de quién eres y qué viniste a hacer aquí. Solo quiero, de verdad, de todo corazón desearles que puedan encontrar la verdad en sus corazones. Sin más por el momento, amigos, simplemente duden de todo, absolutamente de todo, investiguen y pronto les aseguro que llegarán a esa verdad. Porque recuerden, chicos, que la verdad no es bella ni horrible, es lo que es y solo la verdad os hará libres.